Mi nombre es Daumey Godoy y les voy a hablar sobre las lesiones de la cavidad bucal de origen inmunológico. Empezando por la lengua geográfica. La lengua geográfica es una patología de causa desconocida. Entre sus características clínicas tenemos la presencia de áreas pequeñas, circulares e irregulares de desqueratinización de papilas filiformes, zonas descamadas rojas y algo dolorosas. Entre su histopatología mencionamos que el número y prominencia de las papilas filiformes se reduce y los bordes de la lesión evidencian hiperkeratosis y acantosis. El diagnóstico diferencial tenemos el líquen plano, el lupus eritematoso y la candidiasis. Líquen plano. Se desconoce su causa y en la boca se presenta habitualmente con forma reticular, abundantes líneas y estrías queratósicas blancas. También presenta una forma atrófica donde se ven placas rojas con estrías blancas muy finas y una forma erosiva donde la región central se puede ulcerar y una placa fibrosa y pseudomembranosa cubre la úlcera. En la histopatología del líquen plano se puede observar hiperkeratosis. Con el tiempo, el epitelio sufre remodelación gradual y como resultado el espesor se reduce. En el epitelio se incrementa el número de las células de Langerhans y en la zona basal se observan cuerpos ovoides eosinófilos que representan queratinocitos apoptósicos. Entre los diagnósticos diferenciales que podemos emplear destacan reacciones liquenoides a fármacos, lupus eritematoso y leucoplasia. La reacción liquenoide puede estar relacionada con factores locales como una hipersensibilidad de la mucosa bucal debido a la ausencia de biocompatibilidad de algunos materiales odontológicos, como por ejemplo la amalgama. En ella se van a presentar ardor, prurito, dolor o gusto metálico. Su histopatología muestra un epitelio escamoso con acantosis irregular y focos de parakeratosis. El diagnóstico diferencial que vamos a emplear es la leucoplasia, líquen plano y lupus eritematoso oral. En el tratamiento se recomienda la eliminación del factor causal, estomatitis por contacto, angioedema. Esta lesión se muestra como una inflamación repentina, indolora y de aspecto liso que afecta sobre todo a labios, lengua y paladar blando. Histopatológicamente presenta mayor expresión de moléculas de adhesión endoteliales y un infiltrado inflamatorio perivascular de variable intensidad de neutrófilos, eosinófilos, macrófagos y células T, y un leve o moderado aumento de células mastoideas. Entre los diagnósticos diferenciales que podemos emplear la queilitis granulomatosa. Y estas lesiones se pueden tratar con antihistamínicos, esteroides sistémicos y en casos graves adrenalina subcutánea. El pénfigo vulgar se va a presentar en un rango de edad entre los 40 y 60 años, afectando a ambos sexos. Las lesiones se presentan al principio como una bulla llena de líquido o como úlceras superficiales. Las bullas se rompen y dejan una superficie colapsada. El aspecto de las úlceras varía desde pequeñas lesiones similares a aftas hasta lesiones extensas como mapas. Histopatológicamente podemos observar el tejido subyacente con leve inflamación. El tratamiento que vamos a emplear es la prednisona por vía oral de 1 a 3 miligramos por kilo al día según la gravedad del cuadro. El pénfigo cicatrizal es una lesión idiopática y se presenta en adultos y ancianos, con prevalencia en el sexo femenino. En las lesiones de la mucosa bucal varían desde erosión o descamación del tejido gengival adyacente a extensas áreas de erosión vesículo-bulbosa sobre las encías, mucosa alveolar, paladar, mucosa bucal, lengua y piso de boca. Histopatológicamente no hay evidencia de acantólisis, la lámina propia puede presentar infiltración variable con unos pocos linfocitos. Con el tiempo el infiltrado se hace más intenso y mixto. Para el tratamiento de esta lesión vamos a emplear la prednisona de 20 a 40 miligramos al día por 5 días y luego disminuimos las dosis de 20 a 10 miligramos diarios por 2 semanas. El pénfigo ampollar se considera una enfermedad ampollosa autoinmune.
Se presenta en mayores de 60 años de edad con predilección por el sexo femenino, en donde se caracteriza por ampollas grandes, las cuales tienen predilección por las extremidades. Histopatológicamente hay infiltración moderada a densa de eosinófilos y otras células inflamatorias. Para su diagnóstico se van a emplear procedimientos como la inmunofluorescencia directa e indirecta. El tratamiento va a ser a base de prednisona a dosis de 0,5 a 1 miligramos por kilo al día, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Petiforme también es una enfermedad ampollar autoinmune que tiene incidencia en la tercera década de vida y es más prevalente en el sexo masculino. Ella se va a presentar como una dermatosis intensamente pruriginosa, caracterizada por pápulas eritematosas y vesículas. Para su tratamiento debemos emplear una dieta sin gluten y el uso de dapsona. Se comienza con dosis de 50 miligramos al día, aumentando hasta 200 miligramos diarios según la respuesta y tolerancia. Las úlceras aftosas son un proceso multifactorial con alteración inmunológica de base. Existen dos formas clínicas de presentación, aftas menores y aftas mayores. Las aftas menores se presentan en la población en general, afectan el 60% de los individuos en algún momento de su vida. Las lesiones son redondas, pero pueden ser elípticas si se localizan en una cresta o pliegue lingual. Y por lo general son muy dolorosas. Tienen un tratamiento local y uno sistémico. El tratamiento local consiste en colocar soluciones a bajas concentraciones con bastoncillos de algodón durante 2 minutos cada 8 horas. Y el sistémico consiste en prednisona de 20 miligramos. Para el tratamiento local se emplea anestésicos locales y para el sistémico corticoides. El síndrome de Behçet afecta a ambos sexos entre la tercera y cuarta década de vida. Comienza como lesiones redondeadas y en relieve que rápidamente se transforman en úlceras dolorosas. Histopatológicamente se observan linfocitos T prominentes. También existe un infiltrado neutrofílico en la cual las células aparecen dentro de las paredes vasculares. El diagnóstico diferencial que vamos a emplear es con las úlceras aftosas. El eritema multiforme es un síndrome de reacción antígeno-anticuerpo. Su etiología es desconocida. Se clasifica en dos subtipos, menor y mayor. En las lesiones menores hay afección mínima o inexistente de las mucosas en forma de máculas eritematosas o erosiones superficiales de la mucosa oral y los labios. En el subtipo mayor las lesiones son variables, encontrando zonas eritematosas, máculas hiperémicas, pápulas o vesículoampollas y erosiones superficiales cubiertas por una pseudomembrana de fibrina. Consiste en una hiperplasia epitelial y esponjiosis. Es habitual observar queratinocitos apoptósicos basales y parabasales. Se puede tratar con húmedas aplicadas en las lesiones cutáneas, medicamentos como antihistamínicos para controlar la picazón y anestésicos y lubricantes tópicos. El síndrome de Stevens-Johnson es considerado una manifestación más grave del eritema multiforme. Se presenta mayormente en niños y en adultos o jóvenes. El lupus eritematoso se presenta en 3 formas clínicas según la gravedad de la distribución de la afección. Tenemos el lupus eritematoso discoide, el lupus eritematoso subagudo y el lupus eritematoso sistémico. Histopatológicamente observamos un aumento del grosor de la membrana basal y atrofia epitelial con pérdida de la formación de las crestas interpapilares. Para su diagnóstico podemos emplear pruebas de inmunofluorescencia directa y pruebas de detención de antígenos mononucleares. El síndrome de Sjögren es la expresión de un proceso inmunitario cuyo resultado principal es la artritis y se queda en los ojos y en la boca. Se desconoce su causa y aparece en todos los grupos étnicos y raciales. La edad máxima de inicio es de los 50 años y en 90% de los casos ocurre en mujeres. Se presenta serostomía que puede proporcionar dificultad para hablar y comer.
También se presentan otros síntomas como artralgia, mialgia y fatiga. Las particularidades microscópicas están bien identificadas en las glándulas salivales mayores y se han descrito como una lesión linfoepitelial benigna. El infiltrado linfoepitelial sustituye el parénquima de las glándulas salivales mayores. El diagnóstico depende de los datos de laboratorio, examen clínico e historial detallado. En su tratamiento se deben evitar algunos factores como el cigarrillo, bebidas alcohólicas, comidas secas y medicamentos anticolinérgicos. Su pronóstico se complica por su relación con la transformación maligna a linfomas, que puede ocurrir en casi 6 a 7% de los casos. Muchas gracias.